Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Diálogos por la Educación. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Luis Aguilar Villanueva, quien es especialista en políticas públicas y actualmente también es un docente en nuestra maestría en políticas públicas para el desarrollo social y la gestión educativa que impartimos aquí en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Y también contamos con la presencia de nuestra directora general, la maestra Mercedes Calderón García. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Actualmente, doctor Luis Aguilar, la gobernanza social pues es una propuesta muy importante que se genera a partir de una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones de gobierno y en el desarrollo de las políticas públicas. Desde esta perspectiva de la gobernanza social y en su experiencia, ¿cómo se puede fortalecer e impulsar mejor una educación más inclusiva? Debemos registrar con sinceridad de que hay muchas cosas que están cambiando en el mundo, cultura, economía, sociedad, y de las cosas que están cambiando es el proceso de gobernar, el modo como los gobiernos gobiernan a sus sociedades, porque tanto sociedad y gobierno hemos entendido que ciertos estilos o modos de gobernar gubernamentalistas, llamémoslo así, solo en manos del gobierno, pueden ser eficaces en algunos asuntos, pero en la mayor parte de los asuntos ligados con el desarrollo social y con el crecimiento económico, el gobierno requiere de los recursos de la sociedad, del involucramiento de la sociedad, de las ideas, propuestas, actividades de la sociedad. Y esto es crucial en el tema de la educación, porque hablar de educación es hablar de la creación de la capacidad intelectual, productiva, cívica, moral de las nuevas generaciones. Entonces, el percibir que el gobierno es absolutamente necesario, pero que ya no es suficiente para determinadas tareas, asuntos sociales y en particular para el asunto crucial del proceso educativo, es lo que nos lleva a entender que tienes que incluir a la sociedad en el proceso educativo para que la función pública de educación realmente sea eficaz, pertinente, relevante y revierta pasados de ignorancia, pasados de irresponsabilidad, pasados de deserción escolar o de educación a medias. Entonces es lo que creo que están haciendo con fuerza la idea de que no puedes gobernar, bueno, digamos así, con la llegada del actual gobierno se insistió mucho y se predicó mucho de que el gobierno tenía que retomar la rectoría de la educación, ¿no? Y ya sabíamos quiénes eran los chicos malos que estaban impidiendo que la educación fuera de alta calidad. Yo creo que nadie está en oposición a la idea de que realmente el gobierno tome la rectoría de la educación. Lo que sí está bajo interrogante es qué tipo de rectoría, cómo va a ser esa rectoría, cómo va a ser ese gobierno del proceso educativo. ¿Es solo con los funcionarios altos y medios de la SEP y de las secretarías e institutos de educación de los estados o se requieren más actores? Este es el punto. La rectoría del Estado, la rectoría del gobierno, ¿es solo con el gobierno o es el gobierno con la sociedad? Y yo creo que en el tema educativo, quizás con las reformas del año pasado, se han abierto las puertas y las ventanas, si lees la reforma del artículo 3º o la Ley General de Educación o la Ley General del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se han abierto las puertas a magisterio, padres de familia, organizaciones económicas interesadas en la educación, barrios, vecindarios, gobiernos locales, a que la educación no sea monopolio del gobierno federal, ¿no? Sino que la educación sea un proyecto, un proceso socialmente sustanciado, socialmente compartido, y donde la
no solo el gobierno, sino los padres de familia y el magisterio se hacen responsables del proceso y del éxito del proceso. Eso es lo que estamos hablando cuando se habla de gobernanza social, es de que el gobierno de la sociedad, particularmente en educación, ya no puede ser solo gubernamental. Incluye al gobierno, pero incluye más actores que el gobierno. En este caso, magisterio y padres de familia, particularmente. El CREFAL, como organismo internacional, actualmente impulsa de manera muy fehaciente una mayor inclusión educativa, un mayor desarrollo social que llegue a las diversas comunidades, por más alejadas que estén de los centros urbanos. Todo esto a través de los programas formativos, de cooperación, de investigación de la institución. Aquí en este sentido me gustaría conocer el comentario de nuestra directora general en cuanto a cómo el CREFAL está impulsando una mayor inclusión educativa vinculada con la participación social. De hecho, la parte social nos lleva justamente a abrir a una retroalimentación de lo que nos compete, nos afecta y nos interesa. Y hablar de gobernanza social es permitir que la cogobernabilidad pueda ser el ciudadano que pueda participar en una responsabilidad compartida. En este tema, por ejemplo, nosotros en aprendizajes en familia vemos que la educación no puede ser segmentada a la parte escolarizada. Tiene que participar la familia como primer núcleo de nuestra sociedad, porque ahí es donde se generan los primeros aprendizajes y donde se dan las bases para que no nada más sea el pasar una calificación, sino se aprende para la vida, se enseña para la vida. Y en dónde se aplica o dónde es donde la educación o los aprendizajes en familia tienen repercusión en la comunidad. Y es donde la comunidad se repercute esta participación. Por eso, desde el CREFAL, el modelo pedagógico que tenemos desde la educación de jóvenes y adultos, permea esos tres ámbitos. La educación no puede ser segmentada, sino al contrario, tiene que vincular la familia, la escuela y la comunidad en programas o en formación que permita desarrollar los elementos que tiene el ser humano para poder participar de una manera coparticipativa, en una manera responsable de la resolución de sus propios problemas. Ahí es donde a mí en lo personal, me gustó mucho el término gobernanza social, porque es el gobierno que es el ejecutor de la política pública, en este caso de brindar educación para todos y una educación de calidad, pero también la sociedad, los padres de familia, los maestros, las niñas y niños y los jóvenes también tienen el derecho de poder participar en cómo vamos a educar y para qué nos va a servir. Al final del día, lo que la educación debe de servir es para poder resolver los problemas cotidianos y simplemente si nosotros aprendemos de nuestras comunidades, no tenemos que ir a otros países, sino simplemente salir a nuestras comunidades. Las comunidades indígenas tienen una educación que se ha transmitido a través de generaciones, en donde primero se forma el ser humano. Una vez que se forme el ser humano, se generan o se plantean los conocimientos que permitan resolver problemáticas. Y esto yo creo que las políticas públicas todavía no han tomado en cuenta. Todavía seguimos teniendo políticas públicas que no resuelven las expectativas ni los requerimientos de nuestra población. Y esto es en general en América Latina. Y yo estoy segura que con estos espacios y con seguir insistiendo en generación de conocimiento, en investigaciones que si bien tengan un sustento teórico, vayan a la práctica y a la resolución de los problemas, y que la parte formativa no nada más se quede en una parte curricular, sino realmente forme para formar formadores y para poder
transmitir los conocimientos que sean de utilidad, reconociendo el contexto, pero conociendo todas las habilidades que el ser humano puede aportar a la sociedad. Y el gobierno, por supuesto, generar instrumentos que le permitan generar políticas públicas más eficientes, más apegadas a la realidad y generar poco a poco una movilidad de nuestra sociedad con procesos educativos. Doctor Luis Aguilar, usted en varias ocasiones ha mencionado la importancia de que esta nueva gobernanza social realmente se consolide de manera genuina, es decir, con una verdadera participación y construcción de esta a partir de la ciudadanía, y no que sea algo impuesto desde arriba o que sea una simulación. En esta perspectiva, ¿cuáles considera usted que sean los principales retos para consolidar una inclusión educativa también genuina dentro de una verdadera gobernanza social? Sí, son muchos, complejos y muchos no controlables por el gobierno, ¿sí? Y yo creo que la primera medida a tomar es que existan instituciones de participación ciudadana. Creo que las reformas del año pasado abrieron la puerta a esto. Hay ahora instituciones de participación ciudadana en el proceso educativo, ¿no? De nuevo, magisterio, padres de familia, empresas, poderes locales, vecindarios, que la Constitución y la Ley General dice dónde se pueden pronunciar, ¿no? Y creo que ahí es el primer caso que exista instituciones que faciliten el acceso de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones del proceso educativo, que incluye desde el diseño de planes y programas hasta la gestión escolar bien localizada. Creo que es el primero. El segundo, como hemos también discutido, es la decisión a participar. O sea, porque pueden existir las instituciones, pero hay una parálisis de las familias o de las comunidades que por buenas o por malas razones no se deciden a involucrarse, ¿no? Creo que ese es un punto crucial. Cómo no solo el gobierno, sino organizaciones civiles, cómo hacer que las familias se movilicen y tomen la decisión de participar en los asuntos educativos. Cómo reconstruir la vinculación entre familia y escuela, ¿no? Que se perdió. Yo soy un ciudadano mexicano de la tercera edad, ya me acerco a la cuarta, pero soy de la tercera edad, y recuerdo mi proceso de educación básica en Veracruz, en el puerto de Veracruz. La vinculación entre el hogar y la escuela, entre mis padres y el maestro, no solo existía, sino había como una continuidad de valores, de expectativas, de exigencias, ¿no? El maestro hablaba de tú a mis padres porque se conocían, y mis padres al maestro y a todos los maestros de segundo de primaria hasta el de sexto. Y creo que por algún motivo se burocratizó la educación, se oficializó o se sindicalizó, si nos queremos poner así groseros, ¿no? Y se rompió el vínculo familia-escuela. Creo que eso se está reconstruyendo y esperemos con velocidad, y siento que tanto el magisterio como organizaciones de padres de familia se están moviendo en esa dirección. Entonces, primero, que existan instituciones; segundo, que exista la decisión, la voluntad de participar; tercero, que la gente entienda que la participación son muchos, ¿no? O sea, que mi posición no es solo mi posición, sino la tengo que compatibilizar con la de las autoridades, los maestros y los otros padres de familia. Y ahí no estamos como muy educados, ¿no? No estamos educados a discutir, a escuchar, a negociar, a acercar y compatibilizar posiciones y crear como resultantes sociales. Nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Esto de entrar a aprender las reglas de la interlocución e interacción que supone una participación es fundamental, porque podemos pensar que tenemos el derecho no solo a hablar, sino que nuestra posición sea la ganadora y que todos la tienen que escuchar y respetar, y no puede ser así, ¿no? Entonces, esta cosa creo que es muy importante.
y por consiguiente pues tenemos que entrenarnos, capacitarnos a escuchar, al diálogo, a la tolerancia, a concertar, ajustar las posiciones y entonces crear una posición de la escuela, ¿no? O de la comunidad. Eso. Creo que por ahí estamos caminando, creo que se han abierto puertas que esperemos todos retomar, ¿no? Porque si la participación de los padres de familia es desordenada, es conflictiva, inconcluyente, esto va a desanimar, ¿no? Entonces, de nuevo, el gobierno tendrá que poner orden, pero entonces sí, partamos de la premisa de que pues, tenemos que ser educados a nuevas formas de trato y a nuevas formas de participación. Primero porque antes no participábamos, ¿no? Y la no participación para muchos ofrecía utilidades, ¿no? Para otros la no participación, al contrario, ofrecía costos y hasta daños. Pero entonces, ¿cómo pasar de la no participación a la participación? Entonces creo que nos va a llevar tiempo, pero al menos existen ya las instituciones para participar. Es lo que yo diría así de entrada y dejando como algo fundamental, porque sin ser nostálgico, sí me importa es cómo reconstruir la continuidad, la vinculación entre comunidad, familia y escuela. Otros dirían cómo construir un capital social a partir de la educación o desde la educación, ¿no? Por último, doctor, en su perspectiva y experiencia, ¿cómo puede un organismo internacional como el CREFAL contribuir a impulsar una gobernanza social más genuina a partir de fortalecer la educación inclusiva? No me quiero ir de boca, pero creo que el CREFAL es uno de los organismos ya probados en su vinculación internacional, en sus relaciones internacionales, no solo con gobiernos, sino con sociedad, ¿no? Creo que espero que el gobierno reconozca esta historia exitosa del CREFAL, que la aprovecha a cabalidad, porque creo que es de los brazos que tiene el gobierno mexicano para reconstruir su vinculación, ¿no? con los hermanos latinoamericanos y crear redes no solo de intereses comerciales o económicos, ¿no? Como alianzas sino crear redes de creación de valor social. Entonces yo creo que el CREFAL está bien ubicado, no tiene que inventar el hilo negro, tiene una tradición, ya sabe qué ha funcionado y qué no ha funcionado, sabe que ha tenido momentos a la baja, que ha tenido momentos a la alta. Entonces, yo sí meto la mano en el fuego que de los puntos ya probados, disponibles para el Estado y la sociedad mexicana, es CREFAL. Porque en mi charla de hoy dije que mucho de la política social ya es hasta postnacional, ¿no? Migración, salud, acceso a la información, todo eso es ya postnacional. Entonces, una política educativa exitosa hasta de un barrio pasa porque ha habido una capacidad de internacionalización y que usa experiencias, instrumentos, éxitos Entonces, ¿qué te diría? No quiero ser propagandista, pero sí creo que el CREFAL va potenciado, va aprovechado más a cabalidad de las potencialidades que tiene y sumar todos los recursos que existen en México y fuera de México en estos temas, porque la gobernanza no es solo económica, ¿no? Sino la gobernanza es social, ¿no? Maestra, su comentario, por favor. Bueno, pues CREFAL indudablemente tiene un gran compromiso y un gran aporte en América Latina y justamente es el espacio donde hacemos materializable la inclusión al poder poner los diferentes aspectos, los diferentes puntos de vista, la diversidad que hay en la parte académica, en la parte política y en la parte social, para encontrar mecanismos
donde sí tengamos coincidencias y que justamente podamos brindar instrumentos a los gobiernos para que generen esta diserción de diversidad, donde se permita la participación, pero una participación donde realmente podamos aportar para mejorar nuestras condiciones de vida, educativas, económicas, sociales, políticas, y donde el tema de la gobernanza social es un instrumento, es un medio para poder llegar a los gobiernos, pero acercar también a la sociedad en puntos de interés. O sea, el que podamos tener un mundo pacífico, una sociedad pacífica, una sociedad participativa, colaborativa y contributiva también para los intereses que aquejan una sociedad, depende mucho de los instrumentos que se formen en la familia, que se fortalezcan en la escuela y que repercutan en la sociedad. Ese es lo que CREFAL ha permeado y que tiene experiencias y que lo ha trabajado, y que con estas aportaciones, doctor, nos enriquece esta parte del trabajo que CREFAL quiere hacer en el tema de inclusión en todas sus líneas transversales: políticas públicas, derechos humanos, tecnologías, modelos pedagógicos. Y el haber estado usted aquí con nosotros en este tema tan importante, que es un encuentro internacional, nos fortalece con su experiencia, con sus aportes, con sus investigaciones, y seguramente vamos a seguir impulsando y promoviendo el que la inclusión se vea no nada más desde el tema político discursivo, sino una acción gubernamental que se vea reflejada en respuesta, una mirada desde la parte formativa muy concreta, y una inclusión de la sociedad en estos temas a participar. Muchísimas gracias. Hombre, yo muy contento de haber estado con ustedes. Muchas gracias. El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe agradece al doctor Luis Aguilar Villanueva por acompañarnos en esta edición de Diálogos por la Educación, a la maestra Mercedes Calderón García, nuestra directora general también, y a ustedes, amable audiencia, por estar aquí con nosotros. Gracias.